Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. En Venezuela, las autoridades elevaron a 188 las víctimas mortales de los terremotos que azotaron el país este miércoles, en particular el estado costeño de La Guaira, al norte de Caracas. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que podría haber decenas de miles de fallecidos. A esta hora, los equipos de rescate de Venezuela trabajan contrarreloj para intentar sacar a las personas con vida atrapadas entre los escombros durante las primeras 72 horas críticas. La Unión Europea, México o Estados Unidos anunciaron el envío de apoyo. A pesar de que no hay tregua a la vista en la guerra entre Kiev y Moscú, empezó en Polonia la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, donde el gobierno de Zelensky busca nuevos acuerdos en defensa, energía y economía con sus aliados europeos. Iniciamos en Venezuela para actualizar la situación causada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles el país. El balance de muertos comunicado por las autoridades es de 188 a esta hora. Entre las zonas más afectadas se encuentra la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa, un escenario que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó de textualmente zona de desastre. Hasta este momento, lamentablemente, debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto. 1.520 personas heridas, ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento. Reportadas 157 personas desaparecidas. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Venezuela, con Daniela Zambrano, quien está precisamente en La Guaira, como decíamos, una de las zonas, si no la zona más afectada por estos terremotos. Daniela, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este momento. Cuéntanos qué has podido ver de la situación. ¿Ya hay presencia de maquinaria para efectuar los rescates, a diferencia de lo que nos comentabas hace unas horas? Lamentablemente, la situación es devastadora y los ciudadanos piden ayuda. Ellos dicen que no le han llegado ayuda. Pudimos recorrer parte de Queatelamar y Playa Grande y no vemos maquinarias, vemos a vecinos con las uñas tratando de buscar sobrevivientes, tratando de recuperar algunos enseres, porque los edificios, contamos decenas de edificios uno al lado del otro, totalmente destruidos, las paredes totalmente caídas, quedaron inhabitables. Estas personas de hecho no tienen ahora dónde estar, lo perdieron absolutamente todo. Afortunadamente sí, muchas lograron salir, pero también aquí cerca hay un sector que se llama Hugo Chávez. Allí nosotros lo recorrimos, son aproximadamente 200 edificios y los edificios están totalmente inclinados. El material era de drywall, eso quedó totalmente destruido. Allí no ha llegado protección civil, no han llegado bomberos, son los propios familiares quienes están sacando los cadáveres de sus seres queridos. Es muy doloroso escucharlos pedir desesperadamente ayuda y que esa ayuda no llegue. Conversábamos con uno de los habitantes de ese sector y nos decía que habían contabilizado al menos 10 personas fallecidas que ellos mismos pudieron sacar, pero estaban seguros que había muchísimas más porque no hay un edificio en ese sector que haya quedado en pie y repito, eran 200 y aproximadamente 7.000 familias. La situación de los niños es muy difícil, están todos a la intemperie, no tienen agua, ahí no hay luz, ahí no hay comunicaciones, ellos necesitan medicinas. También más temprano pudimos recorrer otra zona que era el barrio La Lucha. Allí tampoco había llegado ayuda de las autoridades, no ha llegado maquinaria y también son los mismos vecinos quienes están recuperando tanto heridos como fallecidos y cada segundo cuenta. Aquí donde me encuentro les muestro para que tengan una idea de cómo se ve totalmente La Guaira. Esto es un sitio de almacenamiento de contenedores y está totalmente destruido. Así se ven algunas edificaciones y otras prácticamente partidas a la mitad. Nosotros recorrimos parte de esta zona y recogimos algunos testimonios de los ciudadanos. El común denominador es que piden ayuda tanto nacional como internacional. Escuchemos.
Necesitamos ayuda, no sé, de otros países, porque ya que aquí no ha venido nadie, desde ayer que sucedió esto, nadie ha venido a ayudarnos, hay mucha gente tapiada, horrible, mi esposo está tapiado y no lo han podido sacar. Y así como él, hay muchísimos, miren, y nadie ha venido, no sé por qué, no sé. Y bueno, la situación ahorita es demasiado grave. Hay demasiados muertos, las mismas personas han tratado de sacar a ayudar a la gente aquí, no ha venido ninguna autoridad a decirnos qué van a hacer, ni mucho menos estamos preocupados realmente porque no nos dan respuesta. Daniela, y parte de esta ayuda, digamos que es internacional, ¿no? O eso han prometido varios países y, sin embargo, el aeropuerto justamente que opera para la capital, para Caracas, está ahí en La Guaira, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en estos momentos? El aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el principal del país y queda aquí en La Guaira, está inoperativo. De hecho, eso lo anunció ayer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Pudimos conocer que algunos de los vuelos que van a llegar a Venezuela los están desviando a Carabobo, otra entidad. Entonces demora mucho más en llegar esa ayuda porque luego se tendrían que trasladar por tierra hasta estas zonas. Yo demoré más de 2 horas y media en poder llegar aquí desde Caracas en un recorrido que normalmente me tomaría 45 minutos. No solo vi edificios destruidos, aquí también en el sector Playa Grande me impactó ver edificios incinerados totalmente incendiados. Y el común denominador es que no hay información, como no hay comunicaciones, las personas están desesperadas intentando encontrar a sus seres queridos. Algunos han podido ser trasladados a hospitales, vimos cómo trasladan a personas en pick-up, en estos automóviles y una persona tratando de aguantarla con las manos. De verdad es devastador la situación acá. Se declaró la emergencia en este estado, que es el más afectado. En Caracas también hay zonas afectadas, pero nada como lo que se registra acá en La Guaira, que se cuentan por decenas los edificios que colapsaron, y los que no colapsaron en su totalidad se cayeron las paredes prácticamente a la mitad. Tú puedes ver hacia adentro de los apartamentos de lejos. Los ciudadanos, bueno, reclaman ayuda, eso es lo que piden una y otra vez. El aeropuerto está totalmente incomunicado y bueno, esa ayuda que tanto se quiere, la verdad que no ha llegado, en honor a la verdad. Daniela, pues muchísimas gracias. Estaremos más que pendientes de cuándo llega esta ayuda ahí a La Guaira. Muchísimas gracias por toda esta información desde el terreno. Precisamente hablemos de la solidaridad de los países de todo el mundo para hacer frente a este desastre en Venezuela. Francia, Estados Unidos, China, Rusia y varias naciones latinoamericanas ofrecieron ya enviar socorristas para agilizar estas labores de rescate en 72 horas, como decíamos, que son clave para encontrar supervivientes. Hace unos minutos Washington anunció ayudas por $150 millones. Las potencias del mundo anuncian el envío de ayuda a Venezuela luego de los 2 sismos magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país sudamericano el miércoles, dejando cientos de muertos y heridos. Decenas de países manifestaron su voluntad de enviar ayuda humanitaria y especialistas en atención de desastres en búsqueda de agilizar las labores de rescate. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de socorristas de su país en colaboración con otras naciones europeas. Obviamente estamos listos para intervenir. Eso no significa que estemos esperando en este momento. Significa que en este momento nuestros socios ya se encuentran en el lugar. La Cruz Roja ya está llevando a cabo las operaciones de rescate. La administración estadounidense de Donald Trump también se solidarizó con el pueblo venezolano. El secretario de Estado Marco Rubio informó que se enviará ayuda de inmediato. Contamos con una respuesta de todo el gobierno. Será importante, será rápida y será eficaz. De su lado, China ofreció asistencia al gobierno de Delcy Rodríguez para hacer frente a la emergencia. Creemos que bajo el liderazgo del gobierno venezolano, el pueblo venezolano seguramente superará el desastre y reconstruirá sus hogares lo antes posible. China está dispuesta a proporcionar asistencia a Venezuela en la medida de sus posibilidades, según las necesidades de Venezuela. A su vez, Brasil, Argentina, El Salvador, México y otros países latinoamericanos mostraron su disposición a apoyar al Ejecutivo de Venezuela para intentar apaciguar la crisis social desatada tras el fenómeno natural. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad
para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le expresó sus condolencias al gobierno venezolano y aseguró que enviarán socorristas si Caracas lo considera necesario. Hablamos ahora de cuáles son las características geológicas y en qué tipo de suelo se construyeron los edificios en las zonas más afectadas por los terremotos. Nos lo explica también Diego Bajani. ¿Cuáles son las condiciones geológicas de Venezuela? Los dos temblores magnitud 7,2 y 7,5 en el país sudamericano del miércoles dejaron decenas de edificaciones destruidas, provocando cientos de muertos y heridos. Los fenómenos naturales ocurrieron con 39 segundos de diferencia y tuvieron como epicentro cerca de la localidad de Yumare, en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de la capital del país, Caracas, en una zona en donde colindan dos placas tectónicas, un lugar en donde se han producido otros terremotos a gran escala, como el sismo de magnitud 6,6 de 1967. Y nosotros tenemos un sistema de falla que recorre Venezuela de oriente a occidente en esta línea de costa que marca la zona de contacto entre dos placas tectónicas, entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Es ahí donde se está ejerciendo y bueno, hay un contacto efectivamente hay una zona de contacto y estamos bastante cerca de la zona de costa, la que está siendo más afectada por este choque de las dos placas. Los sismos ocasionaron grandes daños materiales en las principales ciudades del norte de Venezuela. En Caracas y Valencia se reporta que varios edificios residenciales colapsaron, mientras que en La Guaira, una población construida principalmente en los linderos de las montañas, las construcciones desmoronadas se cuantifican por decenas. Localidades cuyos suelos no son propicios para contrarrestar un fenómeno natural de este tipo. También los suelos de esas regiones tienden a ser unos suelos más de tipo, digamos, no tan firmes como lo que sucede en otras partes del país. Recordemos que a lo largo de todo el territorio venezolano, Venezuela básicamente fue construida a partir del río Orinoco, que por eso que se dice que toda la zona norte de Venezuela es hecha de sedimentos de ríos. Eso hace que... Venezuela cuenta desde los años 70 con una normativa de construcción antisísmica. Sin embargo, algunos expertos señalan que la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las reglas hacen que muchos edificios sean propensos a desplomarse en un sismo de esta magnitud. Cambiamos de tema y cerramos hablando de la guerra en Ucrania, porque los líderes europeos están reunidos en Polonia para abordar la reconstrucción ucraniana, aunque de momento no hay tregua a la vista entre Kiev y Moscú, al menos en el corto plazo. La presidenta de la Comisión Europea anunció el desbloqueo del primer pago ya de una parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros de ayuda. El informe es de William Gaso. Estas inversiones demuestran que el apoyo de Europa a Ucrania no va a terminar. En la ciudad polaca de Gdansk, en el marco de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania, Ursula von der Leyen reafirmó con estas palabras el apoyo del bloque a su aliado en guerra contra Rusia. También compartió anuncios más concretos, como el primer pago de una parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros. Hoy estamos transfiriendo la primera parte del préstamo. Querida Julia, exactamente 3.200 millones de euros en asistencia microfinanciera. Y en los próximos días comenzaremos a pagar la primera parte de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Mientras tanto, Ucrania intenta presionar a Rusia tomando como blanco infraestructuras estratégicas como refinerías y depósitos de combustible. En especial en Crimea, región bajo control de Moscú, las autoridades locales informaron de cortes de energía para hacer frente a los ataques enemigos, mientras Zelensky saludaba el accionar de sus tropas en este frente. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha obtenido datos que indican que la crisis relacionada con el combustible, la logística militar y la gobernanza en Crimea se agrava a diario. La administración de ocupación rusa reconoce de manera bastante clara e inequívoca su incapacidad para resolver los problemas generados por nuestras sanciones de alcance medio contra el ocupante, así como por la implementación de nuestro plan de sanciones de largo alcance, principalmente contra la producción de petróleo ruso. Otro tema caliente entre Kiev y Moscú es la supuesta presión del Kremlin para que Belarus se involucre más en la guerra contra Ucrania. Zelensky denunció la construcción de infraestructuras viales y militares en la frontera entre Belarus y Ucrania para facilitar las maniobras rusas, afirmaciones rechazadas el jueves por el Kremlin.
Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.